Pregunta, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Respuesta, lo real es solo la base, pero es la base. Respuesta, lo real es aquello que te chocará como realmente absurdo. B, afirmación, el ser humano no soporta mucha realidad. C, pregunta, ¿qué era real en el universo? Respuesta, el universo es el esfuerzo de un fantasma para convertirse en realidad. La realidad del libro La Nueva Novela de Juan Luis Martínez. Juan Luis Martínez, un poeta mítico de la historia de Chile, nació en Valparaíso y murió en Villa Alemana. Tenemos aquí su fotografía. De alguna manera en este texto, como en todos los textos que están en la Nueva Novela, entre otras señales de ruta, plantea esta pregunta radical, que está en la filosofía, que también está en la ciencia, que nos hacemos todos en algún momento de nuestra existencia, y que ha tenido en la tradición de la gran literatura de ciencia ficción también respuestas y también aproximaciones absolutamente visionarias. Y para hablar de qué es la realidad, cuáles son las realidades, si hay realidades o mundos paralelos, para conocer esta fuente de la gran tradición de la ciencia ficción y sobre todo de una ciencia ficción que se cultiva hoy día en Chile con mucha fuerza y con mucho vigor, está con nosotros el escritor Sergio Meyer, autor de esta novela que estoy seguro dará mucho que hablar, la segunda enciclopedia de Tlön. Sergio Meyer vive en Quillota, es escritor y traductor, ha dictado talleres y charlas de literatura, es un especialista en fantasía y ciencia ficción del país, ha publicado entre otros El color de la amatista cuando era muy joven, ha publicado también Años Luz, mapa estelar de la ciencia ficción en Chile, ahí fue antologado un cuento de él, ha hecho una traducción apócrifa, nos va a explicar qué es eso de Lovecraft, y se dice que es el Lovecraft chileno, el Lovecraft de Quillota. Así como Lovecraft se le identifica con la ciudad de Providence, a Sergio Meyer se dice que su Providence es Quillota. Muchas gracias, Sergio, por haber hecho este viaje desde tu mundo paralelo aquí a una belleza nueva. Muchas gracias a ti, Cristian. Realmente estoy muy emocionado. Creo que es la primera vez que se entrevista, que se le da la oportunidad a alguien de hablar de ciencia ficción chilena aquí en Chile. Y bueno, tus palabras son tremendamente encomiables hacia mi persona. Pero bueno, estamos aquí en representación de mucha gente, muchos escritores de ciencia ficción, muchos lectores que de alguna forma dentro del mundo cultural, sobre todo en nuestro país, se han visto postergados. Dentro del mundo literario, ¿por qué Sí. la ciencia ficción es vista, crees tú, desde la literatura más oficial, con sospecha o con tal vez hasta con desprecio? Mira, es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con su misma génesis. La ciencia ficción se hace popular, por un lado, gracias a la gran crisis de los años 30 en Estados Unidos, la caída de la bolsa famosa, muchos recordarán, y esto hace que la gente empiece a buscar vías de escape de esta realidad tan terrible en que viven. Por ejemplo, en estos periodos de crisis siempre aumenta todo lo que es el negocio del cine, el negocio de las revistas, el espectáculo, y bueno, las revistas de detectives, las revistas de ciencia ficción, de fantasía, tienen una gran explosión. Lamentablemente esta gran explosión, esta gran difusión del género, inclusive también en el cine con las películas de Flash Gordon, etcétera, tiene un lado negativo. Hay una gran explosión, pero la calidad literaria no es de la mejor. Sergio, por lo que tú decías al comienzo, hay todo un mundo, submundo dirían otros, de la ciencia ficción en Chile. Es decir, se ha cultivado, ha habido, hemos tenido escritores de ciencia ficción, hay escritores de culto, tú de alguna manera eres ya un escritor de culto, la gente te lee, la gente que sabe habla, hay lectores que se mueven. Descríbeme, ¿qué es ese mundo? ¿Cómo funciona en Chile, digamos? Funciona con muchas dificultades, con muchos lectores que sueñan con algún día haber publicadas sus obras y que lamentablemente chocan contra un medio quizás editorial renuente. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción todavía no se ve como un gran boom de bestseller. Hay algunos autores que ya están haciendo sus aportes, que ya están dando que hablar. Tenemos el caso de una Francisca Solar, de un Jorge Baradit, etcétera.
pero todavía falta cambiar la mentalidad y sobre todo, creo yo, a nivel académico, a nivel universitario. En ese sentido es encomiable lo que hizo Marcelo Noboa, que publicó Años Luz, Mapa Estelar de la Ciencia Ficción en Chile, una antología con descripción de distintos autores donde empieza a aparecer este mundo. Sergio, tú vives en Quillota, una ciudad en el mapa dentro de la quinta región, que parece tener más laberintos, calles secretas, secretos y misterios de lo que parece. Hablemos un poco de esa Quillota. Yo dije que era tu Providence, en referencia al gran escritor Lovecraft, que vivía en esa ciudad. ¿Cuál es el misterio de esa Quillota donde tú vives? Bueno, Quillota tiene muchísimos misterios y lamentablemente la gente, yo creo que el mayor misterio es que la gente no sabe toda la historia oculta, la historia subterránea que existe en esta ciudad. La ciudad de Quillota data de tiempos muy, muy antiguos y tiene una serie de túneles subterráneos de la época de la colonia. Ajá. Estos túneles subterráneos posteriormente han sido utilizados como canales de regadío, etcétera. Muchas entradas ya están todas tapiadas, Ajá. pero guarda toda esta clase de misterios y es una ciudad muy inspiradora. Te agradezco muchísimo la referencia a Howard Phillips Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft fue un tremendo escritor fantástico y de ciencia ficción, pero a la vez un hombre, quizás por su timidez, quizás porque también vivió un periodo histórico que no le permitió ser comprendido en todo lo que era la extensión de su genio. Tenía que publicar en revistas de muy mala calidad y siempre se preferían a los autores que tuvieran historias más de aventura o sexo, etcétera, antes que sus obras que tenían un contenido más bien de índole filosófico, científico, muy profundo. Howard Phillips Lovecraft, en el momento en que Albert Einstein recién estaba publicando sus teorías de la relatividad, etcétera, ya Lovecraft las había asimilado y las desarrollaba completamente en su literatura. Se ha dicho que los escritores de ciencia ficción son de alguna manera los profetas de este tiempo. ¿Por qué? Sí, y esto va más allá de la pura tecnología, Cristian. Una cosa que aquí hay que dejar en claro es que la ciencia ficción y la literatura fantástica son, de alguna manera, los grandes géneros que continúan la tradición mítica humana. Esta tradición mítica que empieza desde los primeros tiempos con las grandes cosmogonías, los textos bíblicos, etcétera. Esta tradición fantástica está presente en todas las grandes obras de la literatura universal, la Ilíada y la Odisea, después tenemos en la Edad Media nada menos que la Divina Comedia, tenemos Milton, El Paraíso Perdido, y continuamos y continuamos. Luego viene la literatura gótica. La ciencia ficción, si entiendo bien, Sergio, de alguna manera lo que hace es convertir en mito o transformar lo científico en la mitología de este tiempo. Exactamente. De alguna forma, la literatura fantástica sería aquella que trabaja con los mitos arquetípicos, es decir, los miedos a los fantasmas, los monstruos, la noche, todos estos miedos que Howard Phillips Lovecraft llama muy bien del terror preternatural. Pero posteriormente, cuando aparece la tecnología, la máquina, la revolución industrial, a mediados del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, propiamente tal, empieza toda una nueva mitología. Y es la mitología, ahora estos miedos se van a trasladar al miedo a la máquina. Ya ahora ya no es el golem medieval, ya no es este monstruo, este demonio. Ahora es la máquina la que puede convertirse en un demonio del hombre. La máquina y hoy día el mundo virtual. Sería el golem hoy. Exacto. Matrix y todas estas otras nuevas películas que nos entrega Hollywood con muchos efectos especiales y que curiosamente además nos están entregando muchísimas teorías filosóficas, científicas, que ya habían sido descubiertas en el pasado. Bueno, en tus libros, particularmente la segunda enciclopedia de Tlön, tu última novela, tú has escrito cuentos anteriormente, uno encuentra temáticas científicas, aparecen los fractales, el mundo holográfico, la teoría de cuerdas, etcétera, están presentes en estos libros. Además de temas como la pregunta que planteábamos al comienzo, ¿qué es la realidad? ¿Cuál es la verdadera realidad? Vamos a hablar de la segunda enciclopedia, pero quiero volver a Quillota, porque quedaron algunos cabos sueltos de esa ciudad mítica. Primero, me encanta la pinta que tú tienes, ¿no es cierto? Ese viejo chaleco, esa corbata, ese reloj que podría mostrar que lleva en tu bolsillo. Sí, el tiempo es muy importante en las novelas de ciencia ficción. Exactamente. ¿No? Eso es un viejo Longines. Es uno de los tópicos fundamentales. A veces existe la confusión de que Julio Verne fue el gran creador incluso de toda la ciencia ficción que se conoce hasta la fecha. Pero no, la ciencia ficción como tal aparece
con H.G. Wells. H.G. Wells crea todos estos tópicos que se repiten eternamente: el viaje en el tiempo, la guerra con civilizaciones extraterrestres, etcétera. Es decir, son temas que nunca pasan de moda. Hay quienes piensan, Cristian, que la ciencia ficción pasa de moda porque, bueno, la tecnología se la gana. Yo te quería decir porque de alguna manera la realidad parece haber superado a la ciencia ficción. Hoy día, por ejemplo, podemos ver guerras en directo. Hemos visto la guerra de Irak a través de los televisores, cosa que había sido anticipado como una gran novedad. Y así hay una serie de hechos que han ocurrido en los últimos años, porque la tecnología más avanza a velocidad vertiginosa, hacen que esté superada una cierta ciencia ficción. Entonces, ¿cuál sería la ciencia ficción actual? ¿Qué es lo que sería lo verdaderamente actual? La ciencia nunca se ha detenido y sobre todo el espíritu filosófico, el espíritu más místico del hombre. Como decíamos, la ciencia ficción es simplemente la continuación de esta función mítica humana. Ahora rodeados no solamente de tecnología, sino que de teorías sobre la construcción de nuestro universo. Esto es muy interesante porque cuando pareciera que ya se había cumplido todo, que ya habíamos llegado al clímax, que ya los más caros afectos temáticos de la ciencia ficción se habían cumplido. Los viajes espaciales, la tecnología, todos tenemos un computador prácticamente. Los robots, casa, ¿cómo se identifican? Android, la Internet, el mundo virtual. Pero todavía se abren nuevas posibilidades. Y allí entra la ciencia más experimental, la física cuántica, la física de lo extremadamente pequeño, y que nos abre también posibilidades a universos paralelos. Están los agujeros negros que podrían comunicarnos quizás a esos otros universos. Hay una serie de misterios nuevos que se están abriendo y que los escritores verdaderos de ciencia ficción van a ir por ellos. Tú cultivas un subgénero dentro de la ciencia ficción que se llama el steampunk. Me gustaría que me explicaras qué es el steampunk. Se habla de un cyberpunk también. ¿Qué es lo que es el steampunk dentro de la ciencia ficción, Sergio? Claro, mira, el cyberpunk quizás fue el movimiento más vistoso, el más famoso, y hasta el día de hoy, bueno, todavía siguen haciéndose películas, etcétera. Matrix, lo mencionábamos, es un gran ejemplo, es quizás el clímax de lo que es el cyberpunk. Es decir, una visión, de allí viene lo punk, una visión muy pesimista, muy negativa del futuro. Es decir, todo lo que es este afán empresarial, este afán económico que nos está llevando aparentemente a un camino sin salida. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, y además ignorantes de estas nuevas tecnologías. La informática tiene absolutamente ahora el poder. Y el cyberpunk es un género que despliega toda esta visión de un futuro muy cercano. Se habla aquí de una ciencia ficción de 20 minutos en el futuro, no más. Un universo muy decadente, un universo bastante terminal, dominado por la informática, por las máquinas y por los mundos virtuales que están al interior de las computadoras. Su mayor exponente fue William Gibson y tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque él además tenía un estilo literario sumamente elegante, una belleza extraordinaria. Y esto seduce también al público más intelectual, más estético, como decimos. Y bueno, el cyberpunk hace además un análisis social. Todo esto que vivimos ahora de los Pokémones aquí en Chile, de las tribus urbanas del gótico, todo esto ya estaba mencionado en las obras de Gibson. De hecho, la realidad virtual fue inspirada a partir de su visión que aparecía en estas obras. O sea, fue un profeta de la realidad virtual. Fue un profeta y un grupo de autores que se forma alrededor y empieza a explorar todo este mundo que alcanza niveles místicos, porque entramos en el mundo de las máquinas y es un mundo donde dejamos el cuerpo afuera. Es un mundo solamente... No biológico. No biológico. Es un mundo donde vive la conciencia. Ahora, lamentablemente el cyberpunk tiene esta visión en general pesimista. Y aparece casi al mismo tiempo, a principios de los 80, porque este es un movimiento típico de los 80, aparece paralelamente otro grupo, que es llamado el Grupo de California, formado alrededor de la figura de Philip K. Dick. Philip Dick, memorable. Genial, es decir, en él se inspira la película de Ridley Scott, Blade Runner. Blade Runner, es una maravilla, el libro mismo. Ya, y él siempre estaba haciendo esta exploración de qué es la realidad, de que vivimos... La pregunta de Juan Luis Martínez. La pregunta de Juan Luis Martínez. Y la pregunta que se han hecho muchos, pensemos en Platón, vivimos encerrados en esta matriz que vendría siendo la caverna. Ahora, y Descartes. el steampunk, tu novela La segunda enciclopedia de Tlön, de alguna manera
nos sumerge inmediatamente en un mundo del futuro, incluso aparece una quillota, ¿no es cierto?, del futurista, en un mundo futuro en donde un grupo de personas descubre que está atrapada en una realidad que no es la realidad. Me gustaría que me contaras brevemente el argumento e intenta fugarse de esa falsa realidad, que es una realidad impuesta desde afuera. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que operan. En el fondo este libro es una reflexión de la pregunta de Juan Luis Martínez: ¿cuál es la verdadera realidad? Y si no estamos atrapados a lo mejor en una realidad de la que somos esclavos y no nos damos cuenta, ¿no? Y quizás es una realidad que nosotros hemos forjado más de lo que pensamos. No solamente, como muchos piensan, la hemos forjado con nuestra mente, nuestra imaginación, con palabras. Hay una serie de relaciones religiosas en todo esto. Y para terminar de contestar bien tu pregunta sobre qué era el steampunk, primero te hablé del cyberpunk. Sí. El steampunk tiene la gracia de que es la última tecnología, lo último en teorías científicas, pero con ambientes y personajes del pasado. Por lo tanto, en castellano lo podríamos llamar algo así como retrofuturismo. Eso es básicamente el steampunk. Tú hablas de retrofuturismo. Tú, de hecho, estás vestido como un dandy. Podría ser un personaje del siglo XVIII. Sé que te fascina el siglo XVIII. ¿Es verdad que te gusta el siglo XVIII? En mi época favorita. ¿Por qué siglo XVIII? Si supone que en un escritor de ciencia ficción eres un hombre del futuro. Uno te imaginaría vestido más como con elementos plásticos o lleno de elementos tecnológicos. Sin embargo, llevas un reloj Longines en el bolsillo. Claro. Viste, con la elegancia del dandy. A ver, ¿por qué? ¿Por qué siglo XVIII te atrae tanto, Sergio? En parte hay un tema también de carácter. Que no es una cosa que uno lo elija. A veces uno busca y desarrolla sus propios intereses. De pequeño me sentí tremendamente interesado por aquellos viejos libros polvorientos que el estudiante consulta la víspera del examen y en el cual se ocultan maravillas, milagros, como decía Wells, en El hombre invisible, en esos libros polvorientos. Es decir, ¿qué cosas podemos encontrar? Y mira, de pequeño me sentí muy influenciado por la obra de Charles Dickens, por todo este mundo decimonónico. Me gustaba también la ciencia ficción, y cuando aparece este movimiento del steampunk o retrofuturismo, encuentro el estilo, se podría decir, el género o subgénero que más me acomoda. Donde realmente puedo trabajar toda una estética del pasado, con personajes históricos que me agradan muchísimo, y al mismo tiempo introducir todas estas temáticas científicas, filosóficas, de mayor vanguardia. De hecho, hay un personaje que sería muy de ese tiempo, o cerca de ahí, que es Newton, un hombre que se mueve. A ver, ¿qué es lo que tenía la gracia del siglo XVIII, incluso del siglo XVII? Que tenía por un lado la ciencia, pero por otro lado tú podías tener todavía un pie en la magia, ¿no es cierto?, en el mundo mágico. Y escoges a Newton como uno de los personajes de tu libro. ¿Por qué Newton? Porque para escribir este libro y desarrollar, más allá de los límites que permite la actual tecnología, las teorías que aquí se están trabajando, aquí llevamos hasta las últimas consecuencias un concepto nuevo, revolucionario, que es el paradigma holográfico. ¿Podrías explicar qué es lo que es el paradigma holográfico? Sí, pero mira, Newton era el único científico que descubrí en la historia del pasado que tenía la capacidad para cumplir esta misión. Tenía que ser el genio más grande de todos los tiempos. Y el paradigma holográfico es, y esto es muy, muy interesante, tomemos una imagen cualesquiera. Primero vamos a explicar brevemente qué es un holograma. Una imagen holográfica es producida por rayos láser. En el momento en que nosotros rompemos la imagen holográfica en miles de pedazos, vamos a descubrir que cada uno de los fragmentos reproduce nuevamente la imagen completa. Es decir, cada uno de los fragmentos del holograma tiene la capacidad de albergar la información completa del sistema. O sea, el microcosmo en el macrocosmo. Exactamente, algo que se decía de antiguo y que, bueno, solamente a través de la mecánica cuántica se ha podido descifrar más allá. El paradigma holográfico se debe fundamentalmente a dos grandes científicos. Por un lado está David Bohm, discípulo de Albert Einstein, y que trabaja esta visión de un universo holográfico, un universo que sería una proyección, igual como el láser, que estaría todo en un permanente estado de vibración de onda. ¿Y es cierto que esta visión holográfica en realidad se puede traspasar al tema de la mente? Es decir, que nuestra mente sería holográfica.
Ese es el aporte del otro científico brillante, Karl Pribram, neurocirujano. Él, trabajando en el problema de dónde se encuentra ubicada la memoria, llega a la conclusión de que podría ser algo holográfico, es decir, la memoria podría estar en todas partes proyectadas. Luego Pribram se va a encontrar con David Bohm y se llega aquí a una conclusión totalizante, una nueva visión del universo. Y aquí entronca con el otro personaje de mi novela. Leibniz. Exactamente. ¿Por qué Leibniz? ¿Quién fue Leibniz y por qué lo colocas tú en esta novela, frente a Newton? Mira, es muy curioso, porque este gran genio, y que en la vida real fue el contrincante de Isaac Newton, todavía se discute quién fue el verdadero padre del cálculo diferencial. Si fue Newton o fue Leibniz primero, aunque al parecer ambos llegaron a los mismos resultados, pero por vías diferentes. Leibniz tenía la gracia de ser no solamente un matemático, un físico, como Newton, sino que además se dedicaba al derecho, a la filosofía, a la historia, a la teología. Y él escribe uno de los libros más bellos, más elegantes de la filosofía, llamado La Monadología. En la monadología habla de las mónadas, ¿no? Habla de las mónadas, monas, uno, unidad. Habla de que el universo estaría compuesto por una suma de unidades de mónadas. Y existirían distintos tipos de mónadas, pasando desde las que no tienen ninguna conciencia, como esta mesa, a las que tienen una conciencia más básica, animales, la conciencia humana, hasta grados superiores de conciencia, los seres mentalmente y espiritualmente más privilegiados. ¿Qué sucede? Que él dice finalmente que cada mónada refleja a todo el universo. Eso es el holograma, entonces. Es la realidad holográfica. Es un holograma. Mira qué hermoso, mira qué belleza más grande. Hemos encontrado un argumento para una novela de ciencia ficción actual, de vanguardia, de género steampunk, retrofuturista, donde podemos trabajar las últimas teorías. Oye, Sergio, del universo. Sería bueno tal vez que tú contaras, como narradora, así brevemente, contaras el argumento de un libro. Un libro no se reduce el argumento, pero contaras la historia, porque es bien interesante. Para el que va a entrar en ella, al comienzo puede que le cueste más ingresar en este mundo, pero luego cuando ya está adentro y va recorriendo y reconociendo los personajes, los arquetipos y todo, se hace más fácil la lectura. Cuenta la historia de la segunda enciclopedia de Tom. Primero hay que decir que me parece obvio que este libro hace una referencia al cuento de Borges, ¿no? Tron, Urbius, Udvar, Orbis Tertius. Orbis Tertius. ¿Qué planteaba Borges en ese cuento y qué tomas tú como hilo conductor ahí? ¿Cuál es la historia de la segunda enciclopedia de Tron? El famosísimo cuento de Borges, Tron, Udvar, Orbis Tertius, es un cuento donde plantea la invasión de un universo paralelo, imaginado, creado por una secta que pretendía demostrarle a Dios que realmente el hombre también podía crear un mundo completo. Entonces, Borges describe la existencia de esta sociedad secreta que va a desarrollar una enciclopedia de un universo ficticio, el universo de Tron. Y el poder de la palabra, el detalle reificador es tan poderoso que finalmente este universo empieza a corporizarse, empiezan a aparecer objetos pequeños que llegan de este universo paralelo del mundo de Tron y nos empiezan a invadir. Y Borges llega a una conclusión estremecedora al final. Y esta conclusión estremecedora es que quizás de aquí a 100 años se descubran los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tron. Él había encontrado un tomo suelto de una primera. Ahí vamos a comprender qué es la realidad. Allí, en ese momento, Tron podría absorber este universo por completo. Es decir, este universo dejaría de ser el que conocemos. Él incluso insiste de que muchas de nuestra ciencia, de nuestro arte moderno, revolucionario, es arte y ciencia de Tron. Y por eso, para muchos todavía es tan raro de comprender. Y entonces, ¿cuál es la historia que tú ambientas en la parte en Quillota, ¿no es cierto?, en el futuro? ¿Qué sucede en tu novela La segunda enciclopedia de Tron? Cuéntanos la historia, Sergio. Universos paralelos. Borges está adelantándose, está trabajando con teorías cuánticas, con esta teoría de múltiples universos que coexisten con el nuestro. Mira, ya Cicerón hablaba de estos múltiples universos. En sus primeras académicas, Cicerón, en uno de sus diálogos, dice, ¿podríamos estar quizás otros exactamente iguales a nosotros teniendo esta misma conversación, pero en otro plano? ¿Ya? Y esto se ha repetido varias veces. De Borges parte esta idea central de los universos paralelos.
Y nuestra decisión fue llevar hasta sus últimas posibilidades esta invasión de universos paralelos. ¿Qué sucede si ahora empezamos directamente en el universo de Tron, con un Isaac Newton, con un Leibniz, absolutamente reconocible, que pelean exactamente igual, pero ya no por el cálculo diferencial. Ahora están peleando con matrices de realidad virtual. Y hay un grupo de gente que quiere escaparse de eso, ¿no? Hay un grupo de gente, y que curiosamente está en nuestra realidad. Y aquí muchos, en una primera lectura, van a decir, miren, este hombre está siguiendo quizás esta película Matrix, que también tratan de descubrir la verdadera realidad. Claro. Pero la diferencia es que estos personajes, en mi libro, son alquimistas de la matriz. Y ellos están juntando no solamente la última tecnología, sino que además están trabajando con la filosofía idealista. Están trabajando con la filosofía del maestro que ellos llaman, y que nunca se revela su verdadero nombre, pero que vendría siendo Borges. Además, todos los grandes filósofos, Malebranche, Gemisto, Plotino, etcétera, el mismo Leibniz, etcétera. Entonces, estos personajes, en el mundo en el cual nosotros vivimos, en Quillota, buscan la verdadera realidad. Sin embargo, ellos ya han encontrado varios universos paralelos. Y en ninguno de ellos han descubierto el fin último, pero lo siguen buscando. Y en esta búsqueda van a chocar contra este otro universo paralelo donde están Newton y Leibniz con toda la última tecnología, ¿ya? Y también buscando algo que ya podría ser... Pero esto es como una especie de combate cósmico que se está librando en otra parte, una batalla de la cual nosotros somos simplemente los títeres, por decirlo así. ¿De dónde viene esta idea, este combate cósmico de fuerzas, o de dioses, o de fuerzas que están fuera de nuestro alcance? ¿Cuál es el origen, la fuente de esta idea? La fuente de esta idea, aunque muchos crean por el título, que es totalmente inspirado en Borges, en realidad es William Blake. William Blake, el extraordinario poeta, al que trajimos aquí, porque sé que te gustaba El matrimonio del cielo y del infierno. Vamos a leer al azar un texto de William Blake, no sé qué te parece, se llama La voz del diablo. Dice, todas las Biblias o códigos sagrados son responsables de los siguientes errores. 1. Que el hombre posee dos principios reales de existencia, saber, cuerpo y alma. 2. Que la energía llamada del mal solo pertenece al cuerpo y que la razón llamada del bien solo es del alma. 3. Que Dios atormentará a la eternidad por obrar al dictado de su propia energía. Y luego termina diciendo que en realidad el hombre no posee un cuerpo distinto a su alma, que la energía es la única vida y procede del cuerpo, y que la energía es gozo eterno. Esas son algunas de las afirmaciones que hacía este extraordinario poeta y profeta que fue William Blake, que vio, dicen cuando niño, unos ángeles en las copas de los árboles. A ver, ¿qué es lo que hay en el pensamiento poético de Blake que te toca a ti, digamos, y que te sirve como fermento de tu libro? Lo primero, William Blake era un genio indiscutible, que de pequeño, ya a los 7 años, estaba viendo, como bien dices, ángeles en las copas de los árboles, y que posteriormente, no solamente en su obra, se va a basar en la mitología judeocristiana tradicional, en la poesía mística, esotérica, conocida, sino que él se ve influenciado por esotéricos como Bohème, Swedenborg, etcétera, y va a invertir todos los valores, va a realizar este matrimonio del cielo y del infierno. William Blake rompe todos los esquemas, y rompe los esquemas más allá del tiempo y del espacio. Tú lo llamas el poeta cuántico. ¿Por qué poeta cuántico William Blake? ¿Tiene que ver William Blake con la física cuántica? William Blake de partida crea una propia mitología, donde va a representar al peor de los dioses, Urizen, que es la razón, ¿no? Que es la razón, y el dios salvador, de alguna forma, que vendría siendo la imaginación. ¿Nosotros estaríamos bajo el imperio de Urizen hoy día en nuestro mundo? Estamos bajo el imperio de Urizen, que es, lo dice muy bien en su poema Urizen, lo dice directamente, es decir, del llanto de Urizen, del llanto de la razón, surge una tela, surge una malla, y tan bien tejidas estaban estas cuerdas que van a aprisionar el alma, el cerebro humano, y lo va a condenar a esta visión empequeñecida. La razón nos ha empequeñecido de alguna manera porque hemos eliminado, pensemos, él es un poeta del siglo XVIII, pero él está hablando de que hay otras realidades paralelas. Incluso dice directamente, él
en sus principales poemas que no son conocidos, muy conocidos en castellano, porque no han sido muy traducidos, Milton, Bala, Jerusalén, son sus obras cumbre. Y aquí son contiendas cósmicas, donde las ciudades, su Londres, Europa, América, las ciudades tienen universos paralelos. Él no habla de las ciudades reales, habla de lo que está detrás de estas ciudades, de estas luchas metafísicas que están aconteciendo, y construye además una fortaleza llamada Golgonusa. Esta fortaleza, que tiene en cada uno de sus lados 4 lados, 4 puertas, cada una de sus puertas a su vez se abre las otras 4. Hay como un juego de espejos. Todo lo que estás diciendo, que es muy poético, Sí. muy delirante al mismo tiempo, maravilloso, fruto de una imaginación de un poeta lúcido. Lo que sorprende es que esto está teniendo, al parecer, por lo que te estoy escuchando, esto que fue la imaginación de ciertos poetas, de ciertos profetas, de ciertos alucinados, comienza a tener un correlato en los descubrimientos científicos más recientes, es decir, en la física del siglo XX. Sí. Tú has dicho de alguna manera que la posmodernidad es el momento mejor para ti, para un personaje como tú, que escribe estas novelas y que habita en este mundo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo se da que aquello que fueron intuiciones poéticas hoy día ya sean certezas científicas? Tendrá quizás que ver con este cambio de milenio, con lo que se ha puesto tan de moda, esta palabra de los paradigmas. Se habla mucho del cambio de paradigmas. Thomas Kuhn, que fue un gran estudioso, sociólogo, historiador de las ciencias, él hizo un estudio sobre cómo cambiaban los paradigmas, sobre todo en lo científico. ¿Y cuál es el cambio más radical desde tu punto de vista? El cambio más radical que se ve sería este paradigma científico, porque es un paradigma que quizás todavía muchas mentes científicas se resistan a él, porque lo ven como muy esotérico, pero como decíamos, se han juntado 2 visiones. Y la visión cuántica, la visión de los agujeros negros, la búsqueda de la inteligencia artificial, los fractales, etcétera, todo se está uniendo. ¿Y qué pasa? Esta visión que nosotros planteábamos hace un momento, esta visión en que se rompe una imagen y cada fragmento tiene acceso a toda la información, bueno, Leibniz decía que las mónadas no tenían ventanas. Ahora las mónadas, nosotros, unidades, sí podemos tener acceso a la información total del sistema. Nosotros reflejamos y somos el universo. Pero eso es vertiginoso. Es vertiginoso. ¿Se puede vivir eso? ¿Lo soportamos como seres biológicos limitados, poder tener acceso? ¿No te puede llevar eso a la locura? Es vertiginoso y aparentemente lleva a la locura, y los grandes poetas, los grandes iluminados, los grandes profetas de la antigüedad, cuando se hablaba esto de ser perfectos, como Dios es perfecto, o William Blake, cuando hablaba de que cuando las puertas de la percepción, ¿no es así?, sean abiertas, todo será revelado ante los ojos de los hombres como verdaderamente es, infinito. Es lo mismo que está diciendo la ciencia cuántica. Bueno, lo que decía Platón, estamos en la caverna y no hemos visto nada. Esto de Matrix no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora finalmente está siendo popular. Y a través de la literatura, a través del arte, nosotros podemos llevar este mensaje de la ciencia. Esa es la gran gracia de la ciencia ficción. La ciencia ficción, desde el punto de vista de las ideas, es la que ha popularizado conceptos científicos muy avanzados en la masa, en el público. Tú citaste ahí, hablaste de los fractales. Me interesaría que explicara qué son los fractales y un ejemplo, a lo mejor una novela, bueno, un mismo texto tuyo, cómo se agarra ese tema que es re apasionante, que es de las matemáticas, de la geometría, ¿no es así? Sí. En la literatura. Bueno, los fractales fueron creadas por Mandelbrot, no hace tantos años atrás, fueron descubiertas, realmente las descubre por casualidad prácticamente, descubre estas figuras geométricas que se encuentran en la naturaleza. Se encuentran en la estructura de los árboles, de las hojas de los árboles, en la estructura de ciertos vegetales, en que se reproducen desde lo grande hasta lo pequeño. Y una geometría en la cual nosotros podemos descubrir una figura, entramos en la figura y vamos a descubrir que la figura cambia. Igual como si la vemos en un microscopio. Pero luego, en los filamentos más pequeños de esta figura geométrica, vamos a descubrir que nuevamente se reproduce la figura original. Como es arriba, es abajo. El Metrimegisto. Exactamente, es decir, lo que también se ha hablado, lo que sucede en el mundo subatómico, sucede
a gran escala. Es lo mismo que dice el paradigma holográfico. Es decir, lo que ¿Hay sucede... alguna novela o dentro de tu texto donde se pueda ver esto visualmente convertido en ficción? ¿Los fractales? Tiempo atrás escribí un cuento llamado tal cual Fractales, y es un homenaje a Howard Phillips Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft era un hombre muy interesado en la ciencia, como decíamos, y sus monstruos, sus fantasmas, ya no son monstruos tradicionales o espíritus o vampiros a lo Bram Stoker o de los cuentos decimonónicos. Aunque él recién estaba a principios del siglo XX, él introduce estos conceptos de monstruos que vienen de más allá del tiempo y del espacio, de otras geometrías, de otras dimensiones. Y en Fractales hacemos este homenaje declarando que los monstruos de H.P. Lovecraft son construcciones matemáticas puras. Y ya no son ideas. Es una idea. No son seres. Exactamente. Y ya no es el Necronomicon, el libro de los nombres muertos, para invocarlo, sino que ahora son libros directamente con fórmulas matemáticas, el Fractanomicon. Entonces, quien lee las fórmulas del Fractanomicon está invocando la creación de estos monstruos que vienen de otras dimensiones y que son los fractales. Entonces, este cuento, Fractales, apareció en una antología en CD-ROM, publicado por Ediciones Puerto de Escape. Valpoculto se titula esta obra, y bueno, esperemos que la gente lo descubra. ¿Qué sucede en ese cuento? Cuéntanos rápidamente el argumento. Bueno, el argumento aparentemente es bastante tradicional. Hay un personaje que tiene que cerrar una brecha que se ha abierto en una isla misteriosa que ha surgido en las costas frente al puerto de Valparaíso, y salen una serie de monstruos, de entidades que empiezan a devorar a la gente. Bueno, hay un enviado misterioso, nadie sabe quién es, ni siquiera él mismo sabe quién es hasta el final del cuento, y él tiene que cerrar la brecha. Y finalmente, a través de las fórmulas del Fractanomicon, realiza estas invocaciones que son matemáticas. El cuento va intercalando las fórmulas matemáticas, y finalmente, mira, me gustaría revelar el final, pero... No lo reveles, para que alguien lo busque, ¿no es cierto? Claro, tenemos que hablar de Lovecraft, de todas maneras. Indudable. Hay un Lovecraft apócrifo, o sea, tú publicaste... ¿Qué significa eso que publicaste un Lovecraft? ¿Qué publicaste? ¿Un texto inventado por ti, pero se lo atribuiste a Lovecraft? Bueno, de Lovecraft uno puede esperar muchas cosas. A ver, contemos quién es Lovecraft. Mucha gente no lo conoce y no lo ha leído. ¿Qué tipo de escritor es? Aparentemente Borges lo despreciaba, pero tú has mostrado que no es así, que en realidad detrás de ese desprecio, de mirarlo en menos, en realidad había admiración. ¿Es así? Sí, de hecho, en el libro de Arena, Jorge Luis Borges le dedica un cuento a Howard Phillips Lovecraft. Existe este enfrentamiento del protagonista con esta monstruosidad, esta otredad. ¿Quién era Lovecraft? Howard Phillips Lovecraft era un personaje tremendamente curioso. Era un ermitaño, muy solitario. ¿Como tú? Sí, huérfano, y que vivía en una ciudad que prácticamente era un pueblo, Providence, Nueva Inglaterra, donde las señoras todavía se vestían a la usanza antigua, una sociedad muy moralista, y Howard Phillips Lovecraft también estaba muy embebido con el siglo XVIII. Ahora, no vayan a pensar que yo copié a Lovecraft, es decir, yo descubro a Lovecraft en la adolescencia y me doy cuenta que, espantado, que tenemos muchos rasgos en común, y trato de escapar al destino. ¿Cuáles son los rasgos en común tuyos con Lovecraft? Es decir, Lovecraft termina incluso trabajando de escritor fantasma. Ghost writer. Tú eres un ghost writer. O sea, has escrito libros a otros. Y eso era algo que yo decía, qué patético este hombre. Es decir, es una vida muy triste, se puede decir, en muchos aspectos. Pero él estaba totalmente concentrado en su obra, concentrado en saber que él estaba creando algo nuevo. Y su obra es realmente algo nuevo. Es curioso, pero recientemente también se descubrió en la Universidad de California, ya cuando fallece August Derleth. August Derleth fue su corresponsal y el que publica su obra. Se descubre que Howard Phillips Lovecraft, sus cuentos no eran los que se habían publicado. Los cuentos de Howard Phillips Lovecraft, los originales, eran mucho más geniales. No existía... A ver, esto es interesante. ¿Significa que los que se hicieron cargo de la edición cambiaron sus libros, le agregaron otros elementos, le quitaron otros? O sea, conocemos un Lovecraft, ese sí que es un Lovecraft apócrifo. Exactamente. ¿Y por qué sucedió eso? Eso sucede porque, bueno, August Derleth, era cristiano y no soportaba de que en la obra de Lovecraft, que era agnóstico, no existiera diferenciación entre el bien y el mal, donde estos monstruos que vienen de otros universos aplastan al ser humano por casualidad, prácticamente. No es que sean malos, es decir, el ser humano se entromete con fuerzas, con geometrías desconocidas, con dimensiones desconocidas, y su curiosidad lo lleva
a su destrucción, pero es por casualidad. Entonces, la visión de Lovecraft es mucho más grandiosa. Lamentablemente, Derleth esto no lo soportó y tuvo que incluir a los dioses arquetípicos, a otras entidades que representaran el bien. ¿Cuál es la visión de Lovecraft de la realidad? ¿Era una visión pesimista? ¿Él veía a un hombre sumergido en medio de fuerzas ciegas y oscuras en el universo? Sí. Lovecraft era materialista mecanicista y él consideraba que el ser humano era un insecto, una mínima parte dentro de todo lo que es el devenir cósmico. ¿Cuál sería el cuento que mejor reflejara de Lovecraft, para que quiera leerlo, esta visión del mundo? Del hombre como un insecto en medio del universo, manejado por estas fuerzas ciegas. Yo recomendaría La sombra que huyó del espacio, que es bellísimo. Cuenta esa historia brevemente. Bueno, es todo un cosmicismo, un personaje que supuestamente está en estado de coma durante un largo periodo de tiempo, y durante ese largo periodo de tiempo realmente su mente ha sido trasladada a otra época en el pasado y está en el cuerpo de un extraterrestre escribiendo una especie de datos enciclopédicos de lo que es la vida de los humanos en el siglo XX. Entonces, esta es una civilización extraterrestre que está instalada, que tiene su base de operaciones en una época de la prehistoria, y desde allí empieza a buscar mentes en distintos estadios futuros para que estas mentes regresen y escriban su historia en sus grandes bibliotecas de metal. Entonces, hay toda una visión cósmica revolucionaria. Hay un cuento que seleccioné dentro de estos tomos que se llama... Fíjate que a mí me ha pasado algo raro con Lovecraft. Siempre me ha traído mucho, al mismo tiempo me provoca un poco de... Creo que es muy fuerte. Es algo a lo cual me gusta, me atrae, al mismo tiempo me produce como un terror. Un terror como el terror ante lo sagrado, ¿no? Que es el origen de lo sagrado, por lo demás. Lo ominoso. Lo ominoso, exactamente. Otto Rank, ¿no? Exactamente. Hay un cuento que se llama La onírica búsqueda de la desconocida Kadat, que tú has citado y que me parece que es un cuento que conoces bien y que te gusta. Que parte así, dice: Randolph Carter soñó 3 veces la maravillosa ciudad y las 3 veces fue arrancado de su sueño mientras se encontraba aún en la alta azotea encima de ella. Resplandecía dorada y deliciosa en el crepúsculo con paredes, templos, pedestillos y puentes arqueados de mármol jaspeado, fuentes con tazas de plata y rociadores prismáticos en amplias plazas y perfumados jardines, y anchas calles discurriendo entre delicados árboles y estatuas de marfil y floridos parterres. Está escribiendo este hombre que está en esa etapa del sueño, pero que no puede avanzar a conocer esta ciudad. ¿Qué es lo que cuenta este cuento? ¿Cuál es el viaje en el fondo que se realiza en este cuento? Ese es un cuento que forma parte de un ciclo, que son las aventuras oníricas de Randolph Carter. Y va en un increchendo, entrando a través del sueño, al igual que William Blake, va ingresando en otras dimensiones, en otras fronteras. Y la gran gracia de Howard Phillips Lovecraft es que la descripción que él hace de este universo es tan real y al mismo tiempo tan mágica, tan poética, que finalmente tenemos la sensación de que salimos de nuestro universo y estamos recorriendo un mundo que escapa a toda relación con el nuestro. Casi entrar en lo que ha sido llamado universo Kangotu, que viene de Cantor. ¿Viene de Cantor? Claro, Kangotu, Cantor, Gödel, Cantor, Gödel y Turing. A ver, ¿por qué los 3? Bueno, porque son científicos, claro, está Gödel, que Gödel es uno de los primeros en demostrar que nuestra matemática realmente en algún momento nunca con ella vamos a encontrar un universo tan exacto, tan preciso. Turing, que es el padre de la inteligencia artificial. Y bueno, Cantor, es decir, estos universos matemáticos que son infinitos, en verdad. Y eso es bellísimo, estos conjuntos infinitos, pero que realmente pueden contener infinitos más grandes. Cuando uno lee este cuento de Lovecraft, pasa a mí, estoy frente a lo otro. O sea, es lo que se llamaba la otredad. Es decir, lo otro de nosotros realmente. O sea, es un mundo donde nada de lo que manejamos, los instrumentos que tenemos, nuestras facultades, la razón, ni la imaginación siquiera, sirven para describirlo, ¿no? De alguna manera la ciencia ficción nos acerca a eso otro. Yo tengo acá unos cómics que tú trajiste y que me gustaría mostrar, que corresponde un poco a lo que se está escribiendo y haciendo hoy día y creando en el ámbito, me imagino, de la ciencia ficción. Cuéntanos de qué se trata este libro. ¿Qué es este libro? Esta es la segunda parte de la Liga de los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore,
un guionista inglés que está llevando la vanguardia en todo lo que es este género del steampunk. El steampunk, decíamos, es este género que trabaja las últimas teorías científicas, pero con ambientes y personajes románticos del pasado. Es como una especie de metarromanticismo. Ahora ya, luego que se ha hablado tanto de la posmodernidad, en que ya no existe una evolución moderna en una sola dirección, sino que existen evoluciones paralelas, aquí se introducen estos universos paralelos desatados. ¿Qué cuenta esta historia, este cómics? Eso es lo más interesante, porque el steampunk o retrofuturismo tiene este componente literario culto, a diferencia del cyberpunk, que es mucho más técnico, más científico. Entonces, ¿qué pasa? En este cómic, Alan Moore recrea, reúne a distintos personajes de la literatura de la época, de la literatura de aventuras, de clásicos. Tenemos al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre invisible de Wells. Los convoca a todos, digamos. Los convoca a todos. Está el Capitán Nemo. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Van en busca de qué? ¿O qué es lo que ocurre en el libro? Se convierte en una especie de grupo de... es una liga de la justicia, una especie de superhéroes, pero superhéroes que andan de tongo, de bastón, y damas de traje largo, iluminados con lámparas de luz de gas, y que exploran estos misterios descritos por Wells, donde la realidad se entremezcla con la fantasía, y donde constantemente aparecen citas a Jonathan Swift. ¿Jonathan Swift sería una especie de precursor de la ciencia ficción? Es considerado uno de los grandes precursores de lo que sería la verdadera ciencia ficción. La verdadera ciencia ficción no es solamente estas historias que la gente ha ridiculizado durante mucho tiempo, de cohetes, de robots, qué sé yo. de robots, y cosas que muchos dicen, esto es una cosa de nerds. No, la ciencia ficción, mira, tenemos desde un Aldous Huxley, que escribe El Mundo Feliz. Tenemos a un George Orwell. La ciencia ficción se divide en ciencia ficción hard y ciencia ficción soft. La hard trabaja con las ciencias duras, matemática, física, química. La soft o suave trabaja con las ciencias blandas. ¿Qué sería Dick? ¿Dick estaría ahí? Estaría ahí. Psicología, filosofía, ¿Qué piensas de Bradbury? etcétera. Bradbury, el que más ha leído la gente, el que conoce más, el más divulgado. Sí, Bradbury es un gran poeta. Quizás está trabajando más con el terreno humanista, con un terreno social, íntimo. Y hay otros autores Más también. que con información científica dura, interesante o nueva. Exactamente. Por ejemplo, también hay Clifford Simak, Ciudad, de Clifford Simak, que es muy interesante porque donde los perros finalmente son los que desarrollan la inteligencia y cuentan leyendas de que alguna vez existió un ser mítico llamado el hombre. Pero que son leyendas espantosas. todo hay que decirlo. Ahí están los caballeros, tú hablas de la elegancia. Tú vienes acá, lo que parece maravilloso, con una elegancia casi decimonónica. Yo sé que has dictado una charla sobre la elegancia. Así fue como te conocí yo. Alguien me dijo, alguien vino a dar una charla sobre la elegancia. La elegancia, ¿por qué te ha interesado ese tema? Sí, la elegancia no es lo que la gente cree, no es solamente una cosa de andar bien vestido o de utilizar ropas caras, atildarse con una serie de elementos muy onerosos. Y eso es ser elegante. Y se descuida el pensamiento, se descuida el conocimiento, etcétera. El verdadero concepto de elegancia puede dividirse en la nobleza, la simplicidad y esta búsqueda también del conocimiento, esta búsqueda de la justicia, de la verdad. Recordemos que la elegancia viene de los tiempos de los caballeros andantes, la nobleza. Y dentro de lo que esto nos está indicando, está el código que uno tiene, la ética que uno maneja, porque por un lado está la moral, pero por el otro está la filosofía de la moral. Hay una nostalgia tal vez de una cierta elegancia, de un mundo más de forma, en esta misma literatura steampunk y en tu propia literatura, de un tiempo justamente más dieciochesco, decimonónico, donde existía una unión entre lo estético y lo ético también, que tal vez, ¿no? Sí, es una búsqueda por horizontes nuevos, por universos paralelos absolutamente desatados, universos donde uno puede encontrar personajes, como decíamos, históricos, personajes científicos, y ahora darles un giro. En este grupo de California aparece un autor llamado Peter Blaylock. Peter Blaylock escribe una novela muy interesante, Lord Kelvin's Machine. ¿De qué trata Lord Kelvin's Machine? Nada menos que el de los grados Kelvins, el famoso Kelvin, ministro
en Inglaterra, y Lord Kelvin aquí aparece enfrentado a un enemigo que construye una máquina para atraer al cometa Halley y destruir la Tierra. Entonces él después va a descubrir que esta máquina realmente era una máquina del tiempo. Qué extraordinario, qué bonito el argumento. Sergio, me impresiona que tú has hecho un camino muy propio, fuera de la literatura oficial, lo que decíamos al comienzo, desarrollando este género del steampunk, escribiendo esta novela de culto ya a estas alturas, la segunda enciclopedia de Tlön, residiendo en tu ciudad, en Quillota, manteniéndote ahí en tu centro, interesado por la cábala, interesado por la ciencia, por los fractales, haciendo una síntesis de distintos mundos. Yo partía citando a Juan Luis Martínez, el escritor que murió en Villa Alemana, que fue, tengo entendido, tu maestro, tú lo conociste personalmente. Brevemente, tal vez un recuerdo de él. Lo importante de Juan Luis Martínez, el conocimiento tuyo de Juan Luis Martínez. Y quisiera dedicarle esta entrevista a su memoria, porque Juan Luis Martínez fue uno de los grandes adelantados, uno de los grandes visionarios de aquí de Chile, junto con Juan Emar y otros que injustamente no son populares. Juan Emar, tú has dicho que es un escritor de ciencia ficción. Lo he mencionado, tiene rasgos de ciencia ficción. Nosotros podemos ampliar el género de muchas maneras y por supuesto, decir, tiene hasta extraterrestres en su obra, en Umbral, aparece una conversación. ¿Qué te entregó a ti Juan Luis Martínez? ¿Qué fue lo que te traspasó? Lo más importante, Juan Luis Martínez me enseñó que uno, para escribir, realmente tenía que dedicarse al trabajo casi como un monje. Y no estar buscando la fama, el éxito fácil, el aplauso, como muchos creen que esto es algo de vedetismo, de exhibición intelectual. Juan Luis Martínez era un hombre que incluso se autonegaba a sí mismo. Él firmaba y luego tarjaba su nombre. Aquí lo vemos exactamente lo que tú dices en esta novela, ¿no? Impresionante, que borra el título del autor, ¿no? Su propio nombre. En tiempos donde el ego de los escritores parece ser más importante que la obra, ¿no? Sí. Como algún otro autor famoso ha dicho, él se consideraba que era su biblioteca, que él era la voz de una gran cantidad de autores que escribían a través de él. Y es la verdad, es decir, todo escritor es producto de sus lecturas. Y un escritor va a agregar quizás un nuevo giro, una nueva visión, pero de alguna manera uno está reproduciendo, uno está llevando el estandarte de muchos otros pensamientos. Es un largo camino. Si uno lee a Shakespeare, Shakespeare a su vez había leído a otros anteriormente. Así es que las vidas paralelas de Plutarco, se inspiró muchísimo en las vidas paralelas de Plutarco, Shakespeare, y así sucesivamente. Sergio, tal vez para cerrar esta magnífica conversación tan estimulante y llena de mundos paralelos que se cruzan y que llegan aquí a esta mesa, aquí a una belleza nueva, sería interesante que tú leyeras un fragmento, o termináramos leyendo un fragmento de tu novela, La segunda enciclopedia de Tlön, para invitar a nuestros lectores a sumergirse en tu mundo. Un fragmento que tú escogieras y que tú lo leyeras. Aquí está. Ahí la tienes, ¿no? Perfecto. La segunda enciclopedia de Tlön, editada por Puerto de Escape. Vamos a leer un fragmento. Cuando Halley, que aquí es un cardenal, el del cometa Halley, tiene su primer encuentro con Newton. Están en un mundo paralelo, ¿no es cierto? Es el universo paralelo. Para escapar de su conflicto y ayudar también al agónico catolicismo, habíase dedicado a potenciar la investigación científica al interior del Vaticano, separándola de los egoístas intereses del imperio. Por eso, tras plantear la Real Sociedad el desafío de demostrar la ley del movimiento de los cuerpos multidimensionales y quedar sin respuesta al correr de los meses, Halley se dedicó a visitar al excéntrico genio que se había recluido del mundo. El sacerdote pensaba que el conocimiento de los misterios de la creación debía ser cuidadosamente vigilado para no ser aún más pervertido. A la fecha, Isaac Newton había presentado notables trabajos sobre las matrices y la estructura del subespacio. Pero de eso hacía ya casi 20 años, y desde entonces nadie sospechaba en lo que había estado trabajando. Los rumores decían que le dominaban atávicos ataques de paranoia y de depresión, debido a que prácticamente no tenía cuerpo, apenas una deforme cabeza conectada a sus tentadores vitales. Los rumores se acrecentaban porque nunca se le veía en público y no se le conocían relaciones normales con nadie. La mañana en que
en que el prejuicioso Halley cruzó el pórtico con columnas de mármol rosado en la residencia del genio, no podía imaginar que estaba por producirse un encuentro crucial para ambos y de incalculables consecuencias para el universo. Eso es un fragmento de la segunda enciclopedia de Tlön, leída por Sergio Meyer. Yo te quiero agradecer, Sergio, por haber salido de tu reclusión en Quillota, pero después de haber leído tus textos y de entender la teoría de los fractales, de las monas y el mundo holográfico, sabemos que Quillota puede ser tal vez el centro del universo, donde está reflejado el mundo paralelo, que es el que verdaderamente nos rige. Te quiero felicitar por haber hecho este camino propio, este camino fuera de la farándula literaria, pero con una obra absolutamente consistente y realmente extraordinaria, y todo un pensamiento aquí, toda una síntesis, y decirte que los lectores te debemos las gracias por habernos entregado las señales de ruta para acceder a lo mejor a entender la vieja pregunta de qué es la realidad. Muchas gracias, Sergio, por haber estado aquí en Una Belleza Nueva. Muchas gracias a ti y bueno, e invitar nuevamente a los telespectadores que busquen estos nuevos universos y que descubran que en la ciencia ficción, en la literatura fantástica, existen universos científicos, filosóficos aún inexplorados. Muchas gracias, Sergio. Gracias.